Entrar a un convento de clausura no era como entrar a una iglesia. El aire ahí dentro era diferente, pesado, antiguo. Olía a cera quemada y a humedad que llevaba siglos filtrándose entre las piedras. Afuera, el mundo corría. La gente trabajaba, reía, amaba, pero dentro de esos muros, el tiempo iba lento. Tan lento que se medía en oraciones, en el ruido de las agujas del reloj marcando las horas hacia la muerte. Pero esto es lo que casi nadie te cuenta. Debajo de ese hábito de lana áspera, debajo de ese velo blanco que parecía de santidad, había una batalla, una guerra interna mucho más feroz que simplemente renunciar al mundo. No estamos hablando de paz espiritual. Estamos hablando de una guerra que la historia ha mantenido en silencio durante siglos. Pero lo que pocos saben es que bajo el hábito de lana tosca y el velo inmaculado, a menudo se escondía una batalla mucho más feroz que la simple renuncia al mundo. No hablamos de paz espiritual, hablamos de una guerra silenciada por siglos. Imagina por un momento la escena. Es una noche helada de 1680. Dentro de una celda diminuta, una mujer joven, de no más de 20 años, yace postrada en el suelo de piedra. No duerme, no reza. Su cuerpo está rígido, marcado por las disciplinas que ella misma se ha infligido. Pero el castigo más cruel no es el que ella se aplica, sino el que está a punto de llegar. Unas llaves giran en una cerradura oxidada. El sonido retumba en el corredor vacío como un trueno. La puerta de roble macizo se abre. No entra la misericordia. Entra la sombra de una madre superiora cuyo rostro, iluminado por un candil, parece tallado en piedra. La joven no levanta la vista. Sabe lo que viene. No por una falta grave, sino por una falta imperdonable. Haber sonreído durante el oficio de maitines. Haber recordado, por un instante, el sol. Hoy no vamos a contar una historia piadosa de vocaciones inquebrantables. Vamos a descorrer el velo más espeso de la historia de la Iglesia. Vamos a entrar, aunque sea con la imaginación, al silencio absoluto de los conventos de clausura. Vamos a sentir el frío de los rezos nocturnos, el peso de una obediencia ciega y el drama humano de quienes fueron encerradas no por amor a Dios, sino por la voluntad de hierro de una familia que no quería pagar una dote. Vamos a descubrir cómo era la terrible vida en esos lugares, donde el silencio no era solo una regla, sino un instrumento de castigo. Desde el esplendor de los altares hasta las mazmorras ocultas bajo el coro, desde el éxtasis místico hasta la locura inducida por el aislamiento. Porque si crees que la vida de una monja de clausura era un remanso de paz, prepárate. Estás a punto de descubrir la cara más oscura de la santidad. Para entender el drama humano que se escondía tras los muros de un convento, primero debemos entender por qué esos muros eran tan altos y por qué las puertas tenían tantos cerrojos. No se trata solo de fe, se trata de dinero, de poder y de un sistema social implacable que regía Europa y América desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX. Hablamos de una institución que, paradójicamente, ofrecía salvación eterna a cambio de una prisión terrenal. Imagina la Europa del siglo XVII. La sociedad está rígidamente estratificada. Por un lado, la nobleza y la alta burguesía acumulan riquezas y títulos. Por el otro, el pueblo llano sobrevive como puede. En este entramado, la Iglesia es el cuarto poder, y los conventos son piezas clave en el tablero económico y social. No eran solo lugares de retiro espiritual, eran empresas, terratenientes y, sobre todo, una solución perfecta para un problema doméstico muy común. ¿Qué hacer con las hijas que no podían casarse? La dote matrimonial era una obligación. Si una familia noble tenía varias hijas, casarlas a todas con pretendientes de su mismo rango podía significar la ruina. Había que buscar una alternativa, y esa alternativa era el convento. Pero ojo, ingresar en un convento no era gratuito, también exigía una dote, aunque considerablemente más baja que la matrimonial. Las familias pagaban una dote conventual para que su hija fuera aceptada como monja de coro,
aquellas que llevaban el peso de la liturgia y gozaban de cierto estatus dentro del claustro. Para las que no podían pagar, quedaba el destino de ser monjas legas, sirvientas dentro del propio convento, dedicadas a las labores más humildes. Esta práctica, conocida como el depósito de hijas, convirtió a los conventos en auténticos vertederos de la desobediencia social y económica. La primogénita heredaba, la segunda se casaba, y la tercera iba al convento, gustosa o por la fuerza. Miles de mujeres fueron encerradas contra su voluntad, empujadas por la honra familiar y la codicia de sus propios padres. El historiador francés Michel Foucault documenta cómo estas instituciones funcionaban como mecanismos de control social, encerrando todo aquello que la sociedad no quería ver: la locura, la pobreza y, en este caso, la sobra femenina. Pero no solo la nobleza utilizaba estos muros. Para las familias humildes, un convento podía ser la única posibilidad de que una hija tuviera un plato de comida caliente y un techo, aunque fuera a cambio de una vida de obediencia y trabajo duro. La promesa de salvación era el anzuelo, pero el hambre y la exclusión social era la realidad. Así pues, cuando hablemos de la vida en clausura, no podemos olvidar que muchas de esas mujeres que entonaban gregoriano con rostro sereno llevaban dentro un volcán de rebeldía, de tristeza o de resignación. No eran todas almas escogidas por una vocación divina. Eran en muchos casos víctimas de un sistema que prefería enterrarlas en vida antes que afrontar el escándalo de una solterona o el gasto de una boda. Este es el verdadero contexto de la terrible vida en los conventos de clausura. Una prisión dorada para unas, un infierno de trabajo para otras, y para todas, una jaula de silencio. Una vez traspasado el umbral del convento, la joven novicia se enfrentaba a un enemigo mucho más sutil y peligroso que el frío de las celdas o la dureza del hábito. Ese enemigo era ella misma. Y el arma principal que la institución utilizaba para vencer su voluntad no era el castigo físico, al menos no inicialmente. Era la despersonalización. Se trataba de una guerra psicológica meticulosamente diseñada para aniquilar cualquier rastro de identidad individual y reemplazarla por una identidad colectiva, la de la esposa de Cristo. El primer golpe en esta batalla era el cambio de nombre. Al tomar el hábito, la novicia abandonaba su nombre de pila, el que le dieron sus padres, el que la vinculaba al mundo. A partir de ese momento, pasaba a llamarse Sor María de la Cruz, Sor Ana del Santísimo Sacramento, o cualquier otro nombre que evocara una virtud o un misterio de la fe. Este acto, cargado de simbolismo religioso, era en realidad un acto de muerte simbólica. La muchacha que entró por la puerta dejaba de existir. Nacía una monja, un ser abstracto, sin pasado, sin historia, sin deseos propios. Pero la despersonalización no se detenía ahí. El corte de pelo, que solía realizarse en una ceremonia pública, era otro ritual de aniquilación. El cabello, símbolo universal de feminidad, de sensualidad y de identidad, caía al suelo en mechones. La novicia quedaba tonsurada, marcada para siempre como perteneciente a Dios, pero también como un ser asexuado, desprovisto de los atributos que la recordaban su condición de mujer en el mundo. A partir de ese instante, su cuerpo no le pertenecía. Era un instrumento de oración y penitencia, un objeto que debía ser domado, castigado y, sobre todo, olvidado. Y luego venía la prueba más dura, el silencio. No era un silencio contemplativo, de esos que buscan el recogimiento interior. Era un silencio impuesto, vigilado, castigado. En las órdenes de clausura más estrictas, como las carmelitas descalzas o las clarisas, el silencio era perpetuo. Las monjas solo podían comunicarse mediante un lenguaje de señas rudimentario y únicamente en caso de extrema necesidad. La palabra, ese vehículo esencial de la comunicación humana, les era arrebatada. Este aislamiento comunicativo generaba un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad, la depresión y, en los casos más extremos, la locura. Sin poder verbalizar sus miedos, sus dudas o sus angustias, las mujeres se sumergían en un pozo interior del que muchas no lograban salir.
El fracaso de los métodos convencionales de control social, como el encierro físico, daba paso a este giro de tuerca psicológico. No bastaba con tener el cuerpo entre rejas, había que domesticar el alma. Había que convencer a la monja de que su sufrimiento era un regalo, de que su anulación era una virtud, de que su silencio era un diálogo íntimo con Dios. La doctrina del error, en este caso, consistía en hacerle creer que la muerte de su propio ser era el camino hacia la verdadera vida. Y en esa lucha desigual entre la institución y el individuo, entre la regla y la emoción, se libraba la verdadera guerra de los conventos de clausura. Una guerra sin armas ni sangre, pero con víctimas mortales. Para comprender la magnitud del drama, debemos detenernos en el perfil de quienes poblaban estos muros, porque no todas las monjas eran iguales, y dentro de la aparente uniformidad del hábito, existía una jerarquía tan rígida y cruel como la que regía el mundo exterior del que huían o del que las habían expulsado. Había dos categorías principales, dos mundos que convivían en un espacio reducido, pero que jamás se tocaban: las monjas de coro y las monjas legas, y entre ellas un abismo infranqueable. Las monjas de coro eran la aristocracia del convento, provenían de familias nobles o de la alta burguesía. Eran aquellas por cuyas manos sus padres habían pagado una dote conventual sustanciosa. Estas mujeres tenían voz y voto en el capítulo, elegían a la abadesa y ocupaban los cargos de mayor responsabilidad. Su vida se centraba en el rezo del oficio divino, en el coro, de ahí su nombre. Vestían el hábito de lana más fina, y aunque la regla imponía la pobreza, sus celdas solían contar con pequeños lujos permitidos: un cojín para arrodillarse, un libro de horas iluminado con pan de oro, un crucifijo de marfil traído de Flandes. Eran mujeres que, en muchos casos, sabían leer y escribir latín, y que llevaban al convento no solo una dote, sino también una educación y una sensibilidad que las diferenciaba del resto. Pero para que ellas pudieran entregarse a la contemplación y al rezo, existían las monjas legas. Estas eran las criadas, procedían de familias humildes y su ingreso no requería dote, o era una dote simbólica e ínfima. Entraban al convento para servir, literalmente. Eran ellas quienes fregaban los suelos de piedra, quienes cocinaban en la cocina humeante, quienes lavaban la ropa áspera de lana, quienes cultivaban el huerto. Su vida transcurría en las zonas bajas del convento, lejos del coro. No tenían voto en las decisiones comunitarias, y su formación espiritual era mínima, reducida a las oraciones básicas. A menudo ni siquiera sabían leer. Vestían un hábito de estameña más burda, y su rostro reflejaba el cansancio de una jornada interminable que comenzaba mucho antes del alba y terminaba cuando el cuerpo ya no daba más. Y luego estaban las novicias, las recién llegadas. Muchas de ellas apenas habían dejado la infancia. Llegaban a los 14 o 15 años, asustadas, confundidas, separadas de sus familias para siempre. Durante un año vivían en un área separada del convento, bajo la tutela de una maestra de novicias. Era un periodo de prueba, de observación y de adoctrinamiento. Aprendían a callar, a bajar la mirada, a doblegar la voluntad. Si al final del año demostraban la suficiente sumisión, profesaban sus votos y se convertían en monjas. Si no, el destino era incierto. Pero lo más trágico eran aquellas que nunca debieron estar allí, las hijas depositadas por la fuerza, las que lloraban cada noche en secreto, las que miraban por el locutorio imaginando el horizonte. A esas el silencio no les traía paz, les traía locura. Eran almas enjauladas y su jaula tenía forma de convento. Cerremos los ojos por un momento. Intentemos sentir lo que ellas sentían cada día, porque la vida en clausura no era solo una experiencia espiritual, era una experiencia física, sensorial, que envolvía el cuerpo y lo moldeaba hasta hacerlo parte del muro. El convento no se veía solamente, se olía, se escuchaba, se saboreaba y se tocaba. Y cada sensación estaba diseñada para recordarle a la monja su renuncia al mundo y su entrega a la muerte en vida. Comencemos por el olfato. Al traspasar la puerta de la clausura, el primer impacto era el olor. Un olor denso, inconfundible, que impregnaba la madera, la piedra y los huesos. Era el olor de la cera de abeja, quemada a todas horas en los candelabros del coro y del altar.
Pero bajo esa capa de cera flotaba otro aroma más profundo, el del incienso. El humo azulado del incienso subía hacia las bóvedas durante las misas y los oficios, envolviéndolo todo en una niebla mística que pretendía evocar el paraíso. Pero en los pasillos, en las celdas, en el refectorio, el olor era otro, a humedad, a piedra fría que nunca veía el sol, a lejía usada para fregar los suelos y a comida hervida, siempre la misma, siempre insípida. Y luego estaba el olor de los cuerpos. El hábito de lana, áspero y grueso, no se lavaba con frecuencia. La norma de pudor impedía la desnudez incluso para el aseo. El sudor, el frío y la falta de higiene generaban un olor humano, animal, que las monjas aprendían a ignorar, pero que cualquier visitante del locutorio percibía al instante. Pasemos al oído. El silencio no era absoluto. De hecho, el convento estaba lleno de sonidos, pero eran sonidos sin palabra. El sonido más característico eran los pasos. Pasos amortiguados por las sandalias de suela de esparto sobre las losas de piedra. Pasos que iban y venían en procesión, rítmicos, monótonos. Luego estaba el sonido de las campanas. Una campana pequeña para despertar, otra para llamar a coro, otra para el refectorio, otra para el trabajo. La campana marcaba el latido del convento, un latido implacable que regimentaba cada minuto del día y de la noche. Y en medio de ese paisaje sonoro surgía el canto gregoriano. Las voces de las monjas se elevaban juntas, sin instrumentos, creando una textura sonora sobrecogedora. Pero atención, el canto no era un acto de expresión artística, era un acto de obediencia. Se cantaba como se rezaba, con la mente puesta en Dios y el cuerpo anulado. Quien destaca, quien canta más bello, peca de vanidad. Y la vista se topaba siempre con los mismos elementos. Muros encalados, sin adornos para no distraer, claustros de piedra con arcos de medio punto que se repetían hasta el infinito, un patio central con un pozo y algunos cipreses, el único contacto con el cielo abierto. En el coro, la sillería de madera tallada, oscura, donde pasaban horas y horas. Y el altar mayor, con su retablo barroco, cubierto de pan de oro, un contraste brutal entre la pobreza de las celdas y la opulencia de la casa de Dios. Las monjas de coro, en sus momentos de oración, tenían permitido contemplar esa belleza. Las legas apenas vislumbraban el sagrario desde el fondo, mientras barrían. Finalmente, el tacto. La mano de una monja de clausura era una mano áspera. De tanto rozar el rosario de madera, de tanto hilar lino en la labor, de tanto arrodillarse sobre la piedra. El tacto del hábito sobre la piel era una penitencia permanente. La lana gruesa rozaba, picaba, irritaba. En invierno, el frío se colaba por las rendijas de las celdas y no había fuego que lo aliviara. Dormían sobre un jergón de paja, con una manta de lana. En verano, el hábito se pegaba al cuerpo sudoroso, provocando sarpullidos y llagas. Cada sentido era un recordatorio. Estás muerta para el mundo. Y en esa muerte sensorial, muchas encontraban la santidad, pero muchas más encontraban el infierno. Si los sentidos eran la puerta de entrada del mundo, la mente era el campo de batalla definitivo. Y en la mente de aquellas mujeres encerradas se libraba una guerra silenciosa y feroz entre lo que debían sentir y lo que realmente sentían. Porque el ser humano no puede apagar sus emociones con un simple acto de voluntad. El deseo, la nostalgia, la ira, la ternura, la sensualidad, todo eso seguía latiendo bajo el hábito, buscando desesperadamente una rendija por donde escapar. La vida en clausura era, ante todo, un combate psicológico de cada minuto. Imaginemos por un momento la psicología de una novicia forzada. Ha sido arrancada de su hogar adolescente, quizás separada de un primer amor, de un primo, de un joven del pueblo con quien cruzaba miradas en la fuente. De repente se encuentra encerrada entre 4 muros, rodeada de mujeres mayores, muchas de ellas amargadas por los mismos motivos. La noche es el peor momento. En la oscuridad de la celda, cuando el cuerpo se relaja y la mente divaga,
regresan los recuerdos. El olor de leño recién segado en el campo de su padre, la calidez del abrazo de su madre, el sonido de la risa de sus hermanos pequeños, o peor aún, el recuerdo de una piel, de un roce, de una promesa de amor no cumplida. Esos recuerdos no son pecado en el mundo, pero dentro del convento se convierten en tentaciones diabólicas. La monja debe confesarlos, debe combatirlos con la oración, debe flagelarse por ellos. Y luego está el tema tabú por excelencia, la sexualidad. La iglesia medieval y moderna tenía una obsesión enfermiza con el cuerpo femenino y su capacidad de tentación. Se consideraba a la mujer como la puerta del diablo, la heredera de Eva, la que tienta al hombre y lo aparta de Dios. Dentro del convento, esta idea se llevaba al extremo. La monja debía anular cualquier atisbo de sensualidad. Por eso el corte de pelo, por eso el hábito informe que ocultaba las curvas, por eso la prohibición de tocarse el cuerpo, incluso para lavarlo. Pero el deseo no entiende de prohibiciones. Muchas monjas experimentaban sueños eróticos, impulsos físicos, atracciones hacia otras monjas o incluso hacia los confesores que las visitaban en el locutorio. El sentimiento de culpa que generaban estas sensaciones era devastador. Se creían poseídas, condenadas, indignas. La confesión semanal se convertía en un tormento, pues debían verbalizar aquello que las avergonzaba hasta la médula. La literatura mística de la época está llena de un lenguaje paradójicamente erótico. Santa Teresa de Jesús, una de las grandes figuras de la mística española, describe sus éxtasis con imágenes nupciales y sensuales, el traspaso del alma por un dardo de amor, el encuentro íntimo con el esposo, el desmayo del alma en brazos de Dios. Este lenguaje era una forma de sublimar, de canalizar toda esa energía reprimida hacia lo divino. Era la única vía aceptable para expresar la pasión. Pero no todas las monjas eran santas teresianas. Para la mayoría, la represión generaba neurosis, histeria, depresiones profundas. Los conventos estaban llenos de mujeres que sufrían lo que entonces llamaban melancolía y que hoy diagnosticaríamos como trastornos mentales graves derivados del aislamiento y la represión emocional. Las crónicas conventuales hablan de monjas que dejaban de comer, que pasaban días sin hablar, que se autolesionaban en un intento de castigar ese cuerpo pecador. Otras, por el contrario, desarrollaban una falsa santidad, una hipocresía vital. Sonreían en público, rezaban con devoción, pero por dentro ardían de rabia y de deseo. El silencio no solo impedía hablar, impedía desahogarse, y un alma sin desahogo termina por romperse. Esa era la psicología de la tentación y la represión, un péndulo brutal entre el éxtasis místico y la desesperación más oscura, entre el amor divino y el odio a uno mismo. Y en ese péndulo se balanceaba la vida entera de aquellas mujeres. Cuando la represión alcanza su límite, cuando el alma no puede más con el peso del silencio y la culpa, sobreviene la tormenta. Y en los conventos de clausura, las tormentas eran terribles, aunque nunca traspasaran los muros. Llegaba el momento de la caída, la crisis que desnudaba la fragilidad de aquella santidad forzada. Y cuando eso ocurría, la institución, que predicaba la misericordia, mostraba su rostro más implacable, el del castigo ejemplar. La caída podía adoptar muchas formas. La más común, y quizá la más humana, era el intento de fuga. Muchas jóvenes, después de años de soportar el encierro, perdían toda esperanza y buscaban desesperadamente una salida. Pero escapar de un convento de clausura era casi imposible. Los muros eran altísimos, las puertas estaban siempre cerradas con llave y la llave la guardaba celosamente la priora. Aún así, la historia guarda registros de intentos desesperados. Cuerdas hechas con sábanas anudadas, escalas improvisadas con muebles, sobornos a algún jardinero o proveedor que entraba del exterior. La mayoría de estos intentos fracasaban. La monja era descubierta antes de llegar al otro lado del muro o era delatada por alguna compañera temerosa del castigo colectivo. Entonces comenzaba su verdadero calvario. Pero había caídas aún más escandalosas a los ojos de la iglesia. Me refiero a los escarceos amorosos dentro del propio convento.
Aunque parezca increíble en un lugar de silencio y oración, el amor prohibido encontraba sus resquicios. Los locutorios, donde las monjas podían hablar con visitantes a través de una doble reja, eran el lugar más propicio. Una voz masculina, unas palabras amables, una mirada a través del enrejado, y el corazón, hambriento de afecto, podía encenderse. Hubo casos sonados de monjas que mantuvieron relaciones epistolares secretas con clérigos o incluso con laicos, utilizando a intermediarios corruptos. Y en los casos más extremos, se descubrieron relaciones lésbicas entre las propias monjas, relaciones que la Iglesia consideraba el colmo de la aberración, pues pervertían el propósito mismo de la clausura. Cuando estos pecados salían a la luz, la reacción era feroz. La priora, investida de una autoridad casi absoluta, convocaba un capítulo de culpas. La acusada era llevada al centro de la sala capitular, rodeada por toda la comunidad. Debía arrodillarse y escuchar, en un silencio sepulcral, la letanía de sus faltas. Luego venía la sentencia, y la sentencia podía incluir desde penitencias espirituales, como rezar salmos durante días enteros, hasta castigos físicos y de aislamiento. El castigo más temido era el encierro en una celda de castigo. Todos los conventos, incluso los más pequeños, tenían su propia cárcel. A veces era un sótano húmedo y oscuro, a veces una celda diminuta sin ventanas. Allí, la monja rebelde era encerrada a pan y agua, incomunicada, a veces durante semanas o meses. Solo la priora y la tornera sabían de su existencia. Para el resto de la comunidad, la monja simplemente había desaparecido. Era como si la tierra se la hubiera tragado. El clímax de esta crisis no era solo el sufrimiento físico. Era la humillación moral, la muerte simbólica definitiva. La monja caída era despojada de su hábito y vestida con un sayal burdo. A veces le rapaban la cabeza nuevamente, como el día de su toma de hábito, pero esta vez no como símbolo de entrega, sino como marca de vergüenza. Se convertía en un ejemplo viviente de lo que les esperaba a quienes desobedecieran. La comunidad entera era convocada para presenciar su humillación, para aprender el miedo. Porque en el convento, el miedo era el mejor aliado de la regla. Y en esos momentos de crisis, cuando la fragilidad humana se imponía a la disciplina divina, los muros del silencio se volvían más altos, más gruesos, más fríos, y el castigo caía como una losa sobre el alma atormentada. Pero la crisis individual no era lo más temido por las superioras. Lo realmente aterrador era cuando la rebeldía se convertía en epidemia, cuando el mal se extendía como una plaga silenciosa por los pasillos del convento y contaminaba a toda la comunidad. En esos momentos, la institución temblaba sobre sus cimientos, porque ya no se trataba de una oveja descarriada, sino de un desafío colectivo al orden establecido. Y entonces la represión se volvía aún más feroz, más implacable, más cruel. Imaginemos un convento a finales del siglo XVII. Durante meses ha ido creciendo un malestar sordo entre las monjas jóvenes. Llegan noticias del exterior a través de las rendijas del locutorio, revueltas, cambios, nuevas ideas. Algunas monjas han comenzado a cuestionar en voz baja la autoridad de la priora, a murmurar contra ciertas injusticias, a soñar con un convento diferente. El veneno de la duda se ha infiltrado en el coro y en el refectorio. La priora, una mujer anciana y experimentada, huele el peligro en el aire, igual que se huele la tormenta antes de que estalle. Pero ya es tarde, la plaga interior ha comenzado. El detonante suele ser un hecho aparentemente menor. Quizá una monja se niega a cumplir una penitencia humillante, quizá otra responde con altivez a una orden de la superiora, o quizá simplemente un grupo de monjas jóvenes comienza a reírse durante el recreo, a cuchichear, a formar un grupo aparte. Ese es el principio del fin. La priora, entonces, activa todos los mecanismos de control a su alcance. Primero, la vigilancia. Cada movimiento de las sospechosas es observado, anotado, interpretado. Las espías, siempre las hay en los conventos, delatan cualquier palabra fuera de tono. Luego, la división. Se separa a las amigas, se las envía a tareas distintas, se las aísla para que no puedan conspirar. Se siembra la desconfianza, el rumor, la sospecha.
Finalmente, si nada de esto funciona, viene el castigo ejemplar. Pero a veces, ni el castigo más duro puede contener la marea. La historia de los conventos de clausura está salpicada de episodios de auténtica rebelión colectiva. Casos en los que las monjas, hartas de abusos, de hambre o de injusticias, se enfrentaron abiertamente a su priora, llegando incluso a encerrarla a ella en su propia celda, eran auténticos motines con golpes, gritos y forcejeos que escandalizarían a cualquier alma piadosa. Por supuesto, estos episodios eran silenciados con la máxima celeridad. Llegaban emisarios del obispo, a veces incluso de la Inquisición. Se interrogaba a todas, se amenazaba con la excomunión, con la cárcel perpetua, y las cabecillas eran extraídas del convento y enviadas a otros conventos aún más estrictos, o directamente a prisiones eclesiásticas. Y luego estaba el descaro final, el acto que colmaba la paciencia de Dios y de los hombres. Me refiero a los escándalos que traspasaban los muros y llegaban a oídos del pueblo, manchando el honor de la Iglesia. Por ejemplo, el descubrimiento de relaciones íntimas entre monjas y confesores. Cuando esto ocurría, el escándalo era mayúsculo. La monja era considerada no solo una pecadora, sino una profanadora, una mujer que había ensuciado el lecho nupcial con Cristo. Los castigos en estos casos alcanzaban cotas de auténtico sadismo. Reclusión perpetua en una celda oscura, ayuno riguroso, prohibición absoluta de pisar el coro o de comulgar. Y el confesor, si no lograba huir a tiempo, era degradado y enviado a galeras. La crisis, cuando llegaba, dejaba una estela de destrucción imborrable. Las monjas que habían participado en la rebelión, aunque no fueran castigadas con la cárcel, quedaban marcadas de por vida. Eran las sospechosas, las vigiladas, las que nunca volverían a ocupar un cargo de confianza. La comunidad, por su parte, quedaba fracturada. La desconfianza se instalaba para siempre entre aquellas mujeres que estaban obligadas a convivir hasta la muerte. Y el silencio, ese silencio impuesto que lo envolvía todo, se volvía aún más denso, más pesado, más insoportable. Porque ahora, bajo ese silencio, no solo latía en la tristeza individual, sino también el eco sordo de una derrota colectiva, de un sueño de libertad cruelmente aplastado. Cuando la tormenta de la rebelión amainaba, cuando las cabecillas habían sido castigadas y el miedo había vuelto a instalarse en los corazones, llegaba el momento más delicado, la restauración del orden. No bastaba con castigar a las culpables, había que purificar el convento entero. Había que borrar cualquier rastro de aquella contaminación espiritual y devolver a la comunidad a la senda de la santidad forzada. Este proceso de limpieza era tan meticuloso como despiadado, y en él participaban no solo las autoridades del convento, sino también los representantes del poder eclesiástico exterior. El primer paso era siempre el mismo, la confesión general. El obispo, o un visitador designado por él, convocaba a toda la comunidad al capítulo. Una a una, las monjas debían arrodillarse y confesar no solo sus pecados, sino también todo lo que supieran sobre los pecados de las demás. Era un sistema de delación institucionalizada, diseñado para quebrar cualquier resto de lealtad entre las hermanas. La que callaba, la que protegía a una amiga, se convertía automáticamente en cómplice. Así, el visitador obtenía un mapa completo de las culpas, las complicidades y las debilidades de cada monja. Este era el momento de la verdad y también el momento de la traición. Muchas monjas, acobardadas por el miedo a ser castigadas, delataban a sus compañeras sin piedad, revelando secretos guardados durante años. Luego venía la imposición de las penitencias públicas. Las monjas que habían tenido un papel secundario en la rebelión, las que solo habían seguido a las cabecillas por miedo o por debilidad, recibían penitencias que debían cumplir delante de toda la comunidad. Podía ser besar los pies de la priora en el refectorio, comer en el suelo durante 40 días o pasearse por el claustro con una soga al cuello y una vela en la mano mientras todas las demás cantaban el miserere. La humillación era el objetivo. Había que mostrar a todas que el orgullo conducía a la vergüenza y que la sumisión era el único camino digno. Pero el verdadero castigo, el que purificaba el convento a fondo, era para las cabecillas. A ellas no se las humillaba, se las borraba. Como ya mencionamos, la celda de castigo era su destino más probable.
Pero no todas las órdenes religiosas aplicaban el mismo método. En algunos conventos, especialmente en aquellos regidos por reglas particularmente severas, existía una práctica aterradora: el emparedamiento. La monja rebelde era conducida a una celda diminuta, a menudo sin ventanas, y la puerta era tapiada con ladrillos y argamasa, dejando solo un pequeño hueco para pasar alimentos y agua. Allí permanecía el resto de sus días, a veces años, encerrada viva, sin ver la luz del sol, sin oír otra voz que no fuera la suya propia rezando o gritando. Esta práctica, aunque oficialmente condenada por la Iglesia, se documenta en numerosas crónicas conventuales y en los archivos de la Inquisición. Era la muerte en vida, la purificación definitiva del cuerpo pecador mediante su desaparición del mundo de los vivos. Y mientras las cabecillas pudrían su existencia entre cuatro paredes, el convento emprendía su propia purificación ritual. Se bendecían las celdas con agua bendita, se quemaban los objetos que las rebeldes habían tocado, se celebraban misas de desagradio durante semanas. El olor a incienso lo impregnaba todo, intentando cubrir el hedor del miedo y la traición que aún flotaba en el aire. La priora, investida de nuevo con toda su autoridad, vigilaba cada gesto, cada mirada, cada suspiro. La más mínima desviación era anotada en su memoria para futuros ajustes de cuentas. La comunidad, por su parte, aprendía la lección. Durante meses, el silencio sería aún más profundo, las miradas más huidizas, los pasos más cautelosos. Nadie osaría levantar la voz ni cuestionar una orden. El miedo se había instalado para quedarse, convertido en el verdadero custodio de la regla. Y en ese ambiente de terror silencioso, la vida cotidiana se reanudaba. El rezo volvía a marcar las horas, el trabajo en el huerto y en el telar volvía a ocupar las manos, la campana volvía a dictar los movimientos. Pero todo era diferente. Algo se había roto para siempre. La confianza, esa frágil flor que permite la convivencia humana, había sido pisoteada y no volvería a florecer. Lo que quedaba era una comunidad de mujeres que se vigilaban unas a otras, que sabían de lo que eran capaces y que jamás volverían a bajar la guardia. Esa era la verdadera purificación, la conversión del convento en una prisión, donde cada monja era a la vez carcelera y prisionera. Pero la purificación no terminaba con el castigo de las monjas rebeldes ni con el retorno forzado al orden. Había algo más, algo que las superioras y los visitadores eclesiásticos consideraban igual de peligroso que un alma descarriada: los objetos. En la mentalidad de la época, los objetos podían estar contaminados por el pecado. Un libro de horas que había pertenecido a una monja rebelde, un rosario que había rozado su piel, una carta de amor prohibido escondida bajo el jergón, todo ello era material sensible que debía ser destruido o purificado. Comenzaba entonces una guerra silenciosa contra las cosas, una guerra que pretendía borrar cualquier rastro material de la insumisión. Recordemos que en los conventos de clausura, especialmente en los de órdenes mendicantes como las clarisas o las dominicas, la pobreza era un voto sagrado. Pero la pobreza no significaba ausencia de objetos. Cada monja poseía, con permiso de la comunidad, algunos bienes personales: su hábito de repuesto, su disciplina para flagelarse, su rosario, su imagen de devoción, quizá un pequeño cofre con reliquias o estampas. Y a veces, escondidos con infinito cuidado, objetos prohibidos: un espejito, un peine, un trozo de cinta de color, una carta doblada y redoblada hasta que el papel se rompía por los pliegues. Estos objetos eran el tesoro más preciado de una monja, pero también su perdición si eran descubiertos. Cuando estallaba una crisis y se identificaba a las cabecillas, uno de los primeros actos de la autoridad era registrar las celdas. La priora, acompañada de 2 monjas de confianza, entraba en la celda de la sospechosa y lo revolvía todo. El jergón era levantado, las tablas del suelo eran examinadas una por una, los hábitos eran descosidos en busca de escondrijos, y lo que encontraban era a veces demoledor para la imagen de santidad que la comunidad debía proyectar. Cartas de amor, versos profanos, pequeños lujos prohibidos, incluso en algunos casos documentos que delataban contactos con el exterior para planear la fuga. El destino de estos objetos era siempre el mismo: el fuego. En el patio del convento, a la vista de toda la comunidad, se encendía una hoguera. La priora o el visitador iba arrojando uno a uno los objetos encontrados mientras la comunidad rezaba salmos en voz baja.
El olor a papel quemado, a madera chamuscada, se mezclaba con el incienso y con el olor a humedad de siempre. Era un acto catártico y aterrador al mismo tiempo. Las monjas miraban arder aquellos objetos sabiendo que podrían haber sido las suyas. Veían cómo las llamas devoraban no solo papel y tela, sino también sueños, recuerdos, pruebas de que dentro de aquellos muros aún latían corazones humanos. Pero la guerra de venganza no se libraba solo contra los objetos, también se libraba contra las cómplices del exterior, porque una monja no podía organizar una rebelión o planear una fuga sin ayuda de alguien de fuera. El jardinero que traía verduras, el carpintero que reparaba las sillas del coro, el médico que atendía a las enfermas, el confesor que entraba una vez por semana, todos ellos eran sospechosos. Cuando se descubría una trama, el brazo secular de la Iglesia actuaba con rapidez. Los cómplices eran arrestados por la Inquisición o por las autoridades civiles, sometidos a interrogatorio y, en los casos más graves, condenados a galeras o a prisión. La red de complicidades era desmantelada sin piedad para que quedara claro que ayudar a una monja de clausura a quebrantar su voto era un delito gravísimo. Y luego estaba la limpieza total, la que afectaba a la comunidad en su conjunto. El obispo solía imponer lo que se llamaba años de prueba. Durante un periodo que podía durar varios años, el convento perdía su autonomía. Se nombraba una priora externa, traída de otro convento de la misma orden, que no conocía a ninguna de las monjas y que, por tanto, no tenía vínculos afectivos con ellas. Esta priora forastera aplicaba la regla con un rigor implacable, sin las contemplaciones que a veces tenía la anterior por conocer de cerca las debilidades de sus hijas. Las monjas que habían sido señaladas como sospechosas eran trasladadas a otros conventos, lejos de su tierra, lejos de cualquier apoyo. La comunidad quedaba dispersada como arena al viento. Cuando finalmente el período de prueba terminaba, cuando la nueva priora consideraba que la purificación había sido completa, el convento reabría sus puertas simbólicamente. Se celebraba una misa solemne, se bendecía nuevamente el claustro, se entonaba un Te Deum de agradecimiento. Pero en los rostros de aquellas mujeres, las que quedaban, había una huella imborrable. Habían visto el infierno por dentro y sabían que podía volver a abrirse. La limpieza total no dejaba santas, dejaba supervivientes. Y la vida continuaba, con su ritmo implacable de rezos y campanas, de silencios y miradas, de miedo y sumisión. El orden, ese orden sagrado que tanto costaba mantener, había sido restaurado una vez más, pero a un precio incalculable. Y sin embargo, a pesar de todo este horror, de esta maquinaria de represión y castigo, los conventos de clausura no solo sobrevivieron durante siglos, sino que en muchos casos florecieron. Produjeron santas, místicas, escritoras, reformadoras, mujeres que, paradójicamente, encontraron en la cárcel del claustro una libertad interior que jamás habrían conocido en el mundo. Este es el gran misterio, el milagro de la obediencia, cómo un sistema pensado para anular al individuo pudo, en algunos casos, producir las almas más libres y creativas de su tiempo. Porque no todo era represión y castigo, también había, en algunos conventos, espacios de auténtica vida espiritual. Mujeres que habían entrado por vocación verdadera, que amaban a Dios con una pasión tan ardiente que el encierro se convertía en liberación. Para ellas, los muros no eran una prisión, sino el recinto sagrado donde podían encontrarse a solas con su amado. El silencio no era una imposición violenta, sino el clima propicio para la oración profunda. La pobreza no era una humillación, sino la liviandad del alma que vuela sin el peso de las posesiones. Pensemos en Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo. Ella misma sufrió las estrecheces de conventos poco observantes, donde las monjas recibían visitas en el locutorio, tenían joyas y objetos personales, y la vida espiritual era tibia. Su lucha por fundar conventos reformados, de estricta clausura y pobreza radical, no fue un acto de represión, sino un grito de libertad. Quería conventos donde las monjas pudieran dedicarse por entero a lo único necesario, la oración y la amistad con Dios. Y lo consiguió.
Las carmelitas descalzas, a pesar de su vida durísima, de su silencio perpetuo, de su aislamiento del mundo, irradiaban una alegría y una paz que atraía a multitudes. Ese era el milagro, la prueba de que la obediencia vivida desde el amor no esclaviza, sino que libera. Pero no nos engañemos, estas experiencias místicas eran la excepción, no la regla. La mayoría de las monjas no eran santas teresianas, eran mujeres comunes, con sus virtudes y sus defectos, que intentaban vivir su fe lo mejor que podían en unas condiciones objetivamente durísimas. Y sin embargo, incluso en esa mediocridad cotidiana, se producía un pequeño milagro cada día, el milagro de la supervivencia. Mujeres que se levantaban antes del alba para rezar, que trabajaban hasta el agotamiento, que soportaban el frío, el hambre, la enfermedad, la nostalgia, y aún así seguían adelante. Eso también es santidad, aunque no tenga nombre en los altares. La vida en común, con todas sus dificultades, generaba también lazos de auténtica fraternidad. A pesar de las delaciones, de las envidias, de las luchas de poder, había también amistades profundas, cuidados mutuos, gestos de ternura en la enfermedad o en la agonía. Las monjas se acompañaban en el morir, velaban a sus hermanas difuntas, las enterraban con sus propias manos en el convento del convento. Eran, después de todo, una familia extraña, disfuncional a veces, pero familia al fin y al cabo. Y en esa familia, el milagro de la obediencia no era solo someterse a una regla, sino aprender a convivir, a perdonar, a pedir perdón, a empezar de nuevo cada mañana. Las crónicas de los conventos están llenas de estos pequeños milagros cotidianos. La monja que compartía su escasa ración de pan con una hermana enferma, la que cuidaba en silencio a otra que sufría una crisis de melancolía, la que enseñaba a leer a una lega que nunca había tenido acceso a la educación, la que, en el locutorio, consolaba a una madre que lloraba a su hija encerrada. Eran gestos pequeños, casi invisibles, pero que mantenían viva la humanidad dentro de aquellos muros. Sin ellos, el convento habría sido sencillamente inhabitable. Y luego estaba la relación con Dios. Para muchas, la oración no era un refugio ni un éxtasis, sino un trabajo. Se sentaban en el coro hora tras hora, con la mente divagando, con el cuerpo dolorido, con el alma seca, y aún así permanecían. Porque habían prometido, porque aquello era su vida, porque en el fondo creían que alguien las escuchaba. Esa fidelidad en la aridez, esa perseverancia sin consuelo, es quizá el milagro más grande de todos. El milagro de la obediencia, que paradójicamente se convierte en el acto más libre, el de elegir cada día, a pesar de todo, permanecer. Hemos recorrido juntos los pasillos sombríos, hemos sentido el frío de las celdas, hemos escuchado el eco de los pasos en el claustro vacío, hemos visto el esplendor de los altares y la oscuridad de las mazmorras, hemos conocido a las mujeres que poblaron esos muros, las que entraron por vocación, las que fueron empujadas por la fuerza, las que encontraron a Dios y las que perdieron la razón. Y ahora, al llegar al final de este viaje, debemos preguntarnos, ¿qué queda de todo aquello? ¿Qué significado tiene para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, esta historia de silencio y castigo? Los conventos de clausura no son una reliquia del pasado, siguen existiendo. Todavía hoy, en lugares recónditos de España, de Italia, de América Latina, hay mujeres que eligen voluntariamente encerrarse entre muros para dedicar su vida a la oración. Pero ya no son las mismas. Las órdenes religiosas han vivido profundas reformas, especialmente a raíz del Concilio Vaticano II. La disciplina se ha suavizado, las relaciones con el exterior son más fluidas y, sobre todo, ha desaparecido aquella práctica abominable de encerrar a las hijas contra su voluntad. Hoy, quien entra en un convento de clausura lo hace por decisión propia, en pleno uso de sus facultades, después de un largo proceso de discernimiento. La dote ha desaparecido, la vocación es lo único que cuenta. Pero la memoria de aquellos siglos de encierro forzado, de represión y de castigo no debe perderse, porque nos habla de algo que trasciende el ámbito religioso, nos habla del poder y de sus abusos, de la capacidad del ser humano para someter a otros seres humanos en nombre de ideales supuestamente sagrados. Nos habla de la fragilidad de la libertad y de la facilidad con que puede ser arrebatada, y nos habla también de la resistencia,
de esa fuerza inexplicable que permite a algunas personas mantener viva su dignidad incluso en las condiciones más adversas. El mundo siempre tendrá sus conventos, siempre habrá estructuras que intenten domesticar el alma, imponer el silencio, castigar la disidencia. Pueden llamarse familias opresivas, sistemas educativos rígidos, regímenes políticos totalitarios o incluso relaciones personales tóxicas. La forma cambia, pero el fondo es el mismo, el intento de anular al individuo, de hacerlo dócil, de borrar su singularidad. Frente a eso, la historia de estas mujeres nos ofrece una doble enseñanza. Por un lado, nos alerta contra la idealización ingenua de cualquier institución, por sagrada que sea. Detrás de los muros de piedra siempre hay personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus miserias. Detrás de las reglas escritas siempre hay interpretaciones interesadas, abusos de poder, luchas internas. La santidad no es automática, no se hereda por el hábito ni por el lugar donde se vive, se construye cada día, con libertad y con amor, o no se construye. Por otro lado, nos enseña que la libertad interior es el último reducto, el que nunca puede ser arrebatado. Aquellas monjas que, a pesar de todo, mantuvieron viva su llama, que amaron, que rezaron, que crearon, que resistieron, nos legan un testimonio inmortal. El alma humana es más fuerte que cualquier muro. Pueden encerrar el cuerpo, pero no pueden aprisionar el espíritu. Pueden imponer silencio, pero no pueden acallar la conciencia. Pueden castigar, pero no pueden matar la esperanza. Hoy, al cerrar este capítulo de la historia, te invito a reflexionar sobre tus propios muros. ¿Qué muros te encierran a ti? ¿Qué silencios te imponen? ¿Qué castigos temes? Y sobre todo, ¿dónde encuentras tu libertad interior? Esa que nadie puede quitarte. Porque al final, todos habitamos algún tipo de clausura. La cuestión no es si hay muros, sino dentro de ellos somos capaces de mantener vivo el latido de nuestra humanidad. Si este viaje al corazón de los conventos de clausura te ha hecho pensar, si has sentido escalofríos al imaginar aquellas vidas, si crees que merece la pena recordar a esas mujeres olvidadas, ayúdanos a seguir desvelando historias silenciadas. Dale al like, comparte este video con quien quieras que reflexione, y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de nuestra historia. Y sobre todo, déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que hoy en día existen formas modernas de clausura? ¿Dónde las ves? Que esta reflexión te acompañe y que encuentres en medio de tus propios muros la libertad que nada ni nadie puede arrebatarte.